Bienvenidos queridos hermanos de Ser Sansón no basta al estudio de Oseas, el amor, el amor que desafía. Este libro que realmente ha descoyuntado nuestras caderas, ya que venimos de estudiar el Cantar de los Cantares, el lugar santísimo de la Escritura, y veíamos esta relación de amor y de romance que creímos que para nosotros era el culmen. Creímos que después de conocer este lugar santísimo no había más allá, hasta que descubrimos que Oseas era plenamente el sacrificio que se presenta en aquel lugar santísimo, ese incienso agradable en ese altar que es agradable al Señor. Este libro que nos mostró que el amor, más que pensar en recibir, es uno que constantemente piensa en dar. Es realmente el carácter reflejado del Mesías que se anhela de nosotros. Así que, sin más, les invito a vivir a este amor que desafía, que el día de hoy se vuelve también aquel amor que juzga. Oseas, capítulo 8 y verso 1 dice así: Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Entendiendo esta paradoja que existe en el corazón del Señor, de amar a un pueblo que se comporta como una adúltera, y es por eso que el Señor toma la figura de Oseas y a Israel la figura de Gomer. Y estamos viendo que necesitó el Señor solamente 3 capítulos para mostrarnos aquellas características en la figura de la esposa de este profeta. Sin embargo, aún el dolor que padecía Oseas fue tanto para el Señor que solo 3 capítulos fue el padecimiento de nuestro profeta. Todos los capítulos restantes, solamente el Señor es el único capaz de soportarlo. Y este amor que continuamente le exaltaba, que continuamente está buscando su perdón, que continuamente busca el arrepentimiento, también entiende que debe juzgar y juzgar con justo juicio. Y vemos cómo el Señor va a tomar una vara de corrección, va a corregir, va a juzgar a través no solamente de la boca de los profetas, sino en el cumplimiento de esta profecía. Por eso dice, ponga tu boca trompeta. Veamos que la palabra trompeta es la palabra shofar, que proviene del Strong 8231, que significa dar sonido claro, corneta, cuerno, curvo, bocina, clarín, corneta, cuerno, trompeta, o lo que nosotros conocemos como un shofar. Las trompetas o los shofares eran utilizados para reunir al pueblo de Dios. ¿Sí? Lo hemos visto en cada una de las convocaciones santas del Señor. Llamar también, por ejemplo, a las tropas de batalla. También era un símbolo y de hecho es como se anuncia el regreso del Mesías. Dice que vendrá un arcángel con voz de shofar, ¿sí? Y que vendrán los ejércitos del Señor a resarcir, a sanar la tierra nuevamente. En este caso, también es señal de juicio, porque este es el amor que juzga. Aquí Dios manda al shofar que suene para reunir al poderoso ejército asirio en contra de Israel, para juicio. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, traduzcan en una palabra, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la palabra que realmente el Evangelio nos mostró que es la conjunción de todo esto? Muy bien, exactamente. La palabra es pecado. Y esta la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4, o como me gusta verlo a mí, la regla del 1, 2, 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también una ley, pues el pecado es infracción de la ley. No solamente la Torá, el Tanaj, sino que también el Nuevo Testamento, la carta del apóstol, del último en permanecer, también están de acuerdo. Cuando traspasamos su pacto, cuando nos rebelamos contra los mandamientos de Dios, a eso el Señor le llama pecado. Sí, hermano Lincoln, eso lo entendí, porque tiene que haber un águila entre la trompeta y el traspasar el pacto. ¿Por qué un águila? ¿Sí? Símbolo de un animal impuro, una ave carroñera, una ave sumamente veloz, una ave, por ejemplo, que estaba leyendo que no tiene depredador natural.
¿sí? Es un depredador en sí mismo para los demás. Y me gustó mucho, les traje estas esculturas, son tomadas del Museo Louvre de París, ¿está bien? Louvre en francés significa el Museo de la Lumbrera. Y miren ustedes, ahí les puse del lado izquierdo, ¿qué les llama la atención? Estas son esculturas asíricas. Miren ustedes cómo trae en sus espaldas alas, ¿sí? Del lado izquierdo. Y del lado derecho tiene forma como si fuese como un león, ¿sí? Y también trae alas. Impresionante, sí. Pero hay algo más impresionante, porque el Señor ya les había dicho en Deuteronomio capítulo 28, ¿qué pasaría si transgreden su pacto? Verso 49. El Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Esto es impactante. Imagínense, imagínense que continuamente los profetas lo que hacían eran hacerlos volver o tener la intención de hacerles volver al pacto, ¿sí? A estos mandamientos, a estas consecuencias de vivir apartados de Dios. Y aquello que por mucho tiempo despreciaron por boca de los profetas, en este momento, en este amor que juzga, lo verían ellos mismos con sus ojos. Imagínense ellos diciendo, pero ¿cómo va a venir una nación que vuele como águila? Eso que dicen los profetas, eso es una mentira. Y cuando ven que llegan los ejércitos, sus escudos, ¿sí? Sus carros pintados, lo que ven son águilas. Es impresionante. Verso siguiente, verso 50. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. 52. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra, sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que tu Dios te hubiere dado. Y esto necesito que lo guardes, porque así como empezamos con este argumento, también lo terminaríamos. Ahora, me gustaría que por un momento compartirles esto que quemó mi corazón, que lo encendió, y fue pensar que por algún momento yo tendría que acudir a ese preciso instante donde inicia Asiria como la vara de corrección que Dios usaría para que Israel sea rectificado, para que Israel sea juzgado, ¿sí? Así que acompáñame a vivir con el profeta que daría inicio, finalmente, a este juicio, a esta consecuencia de la desobediencia. Jonás, capítulo 1 y verso 1 dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Él le envía a esta ciudad, que ahora es Mosul, Irak, y mira lo que hace este hombre. Es interesante porque nosotros no podemos perder el contexto de que Jonás es un profeta de Dios. Verso siguiente, verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, esto sería España, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y seguramente hemos escuchado esta historia hasta el hartazgo, ¿sí? Pero sin el contexto, realmente es muy fácil juzgar a Jonás. Muchos he escuchado que en sus comentarios bíblicos dicen, bueno, sí, lo que pasa es que para que te des cuenta que estar escuchando la voz de Dios no significa que no seas o no puedas ser desobediente. Y juzgamos con mucha ligereza el acto que hace Jonás de subirse a un barco e irse. Pero por un momento te invito a que razonemos. ¿Qué tan mala era esta ciudad para que en principio provoque esto en un siervo de Dios? ¿Sí? ¿Qué tan mala era esta ciudad? ¿Por qué? Porque entre el temor a Dios y el temor a lo que vivía esta ciudad, uno pensaría que más le tuvo temor a la ciudad. Y ese es uno de los argumentos de los dos que quiero el día de hoy presentarles a ustedes. Pero, ¿cómo sabré si este temor es genuino? ¿Cómo sabemos si esta ciudad era tan terrible como para que el profeta de Dios quisiera huir de su Señor?
Iremos entonces a Nahum capítulo 3, y donde el profeta de Galilea nos mostrará cómo entonces, donde el profeta Nahum nos mostrará cómo es esta ciudad a la cual el profeta Jonás rehusó en ir. Capítulo 1 de Nahum 3 dice: ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de rueda, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. ¿A alguien le queda ganas de ir a vacacionar a esta ciudad? Ahora ya no solamente lo estamos viendo en la visión o en las acciones del profeta Jonás, sino que además, amadísimos hermanos, estamos escuchando por la misma boca del profeta Nahum, en la cual habla el Señor de las atrocidades que realmente esta ciudad significa. Entonces, en primera instancia, ¿qué les parece esto? ¿Sería para ustedes un lugar para ir? ¿Sería para ustedes un lugar que pensarían en correr a ir a predicar? Pues claro que no. ¿Alguien está entendiendo por primera vez un poco más al profeta Jonás? Ahora, me gustaría que no solamente eso, sino que también pudiésemos conocer con una mirada histórica. Quiero presentarles este libro, es muy interesante. Este libro se llama Light from the Ancient Past, que significa algo así como la luz del pasado, pasado remoto o el pasado mediato, ¿no? Y es la mirada de la arqueología hebrea cristiana por Jack Finnegan. Ahora, a mí me gustó mucho porque este comentarista, este historiador, también se refiere, ¿sí?, a esta nación asírica como la despiadada máquina de guerra, ¿sí?, cuya crueldad, de hecho, aterrorizaba a sus enemigos. ¿Sí? Les voy a mostrar un comentario de Asurnasirpa II, que miren cómo describe en un tono jactancioso el trato que le daba a sus enemigos, a los cautivos. Miren lo que dice así: edificé una columna cerca de la puerta de su ciudad y desollé a todos los principales que se habían sublevado y cubrí la columna con su piel. ¡Wow! ¿Sí? Y algunos los emparedé dentro de la columna. Imagínense, no solamente les quitó la piel vivos y cubrió con eso, sino que algunos, de hecho, los puso dentro de la columna. A muchos de sus cautivos los quemé con fuego y a otros los capturé vivos y los colocaban dentro de estos lugares. Cuando los arqueólogos excavaron los palacios reales de Asiria, descubrieron que los muros estaban decorados con representaciones del trato inhumano que se daba a los cautivos. Luego de esto, imagínense, ¿alguien conoce un poco más con respecto a esta población asiria? ¿Les parece que eran un pueblo bueno, justo? No, era un pueblo terrible en gran manera. Se dice que inclusive la forma de llevarse a sus cautivos era colocarles un anzuelo, introducirlo por la nariz y luego girarlo dentro para que se fijase al cráneo. Y así llevaban a todos sus cautivos. Hermano Lincoln, esto es terrible. Entonces, quiero que por un momento pienses entonces en el profeta Jonás. Alguno se siente un poco más compadecido con él. Alguno dice: wow, sabes que yo nunca había pensado en esto. Ahora entiendo realmente lo terrible que es esto. Ahora, ¿cuál es la segunda teoría que yo quería compartirles? No solamente Jonás está aterrorizado por el hecho de que esta nación perversa, ¿sí?, escuche el mensaje y él sea quien se lo predique porque su vida está en riesgo, que es muchas veces lo que se ha dicho por mucho tiempo con respecto a Jonás, y se lo ha tildado de cobarde o de desobediente. Sino que por un momento quiero que pienses algo más. Quiero que pienses en un Jonás que está viendo que su propia nación no escucha el mensaje del Señor y que la nación a la cual él va a predicar, lo más probable es que se convierta al Señor, porque por algo lo envía. Entonces él empieza a pensar: ok, si nuestros vecinos inmediatos, si la nación que nos rodea
es una nación perversa y más pagana que nosotros, pues el Señor no los usará. Pero ¿qué pasa si esta nación se vuelve la vara de corrección? ¿Qué tal si Dios a través de mi predicación termina haciéndolos a ellos más aceptos que nosotros? ¿No los usará a ellos? ¿No acaso todas las bendiciones que eran para nosotros serán para ellos y todas las maldiciones que eran para ellos son para nosotros? Imagínate eso. Imagínate por un momento y te invito a que te pongas en la piel de Jonás diciendo, yo tal vez tengo un padre que es un pagano, tal vez mi madre no entendió el evangelio, tal vez mis familiares y amigos a los cuales amo, pero no buscan del Señor. ¿Qué pensarías tú si ahora Dios te dice que tú serás el inicio del juicio y del fin de tu nación? Piensa en tu nación, piensa en tu ciudad, piensa en los que amas. ¿Cómo te sentirías tú sabiendo de que tú serás el inicio del juicio de ese amor que juzga y que juzgará a tu familia? ¿No acaso muchos haríamos como Jonás y quisiéramos retardar ese juicio huyendo también? Es que estamos teniendo una mirada diferente de Jonás. Y de hecho, es tan cierta esta teoría que les quiero comentar, porque Isaías capítulo 10 y verso 5, mira cómo le llama a Asiria. Oh Asiria, vara y báculo en mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, adúltera, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y los ponga por ser para ser hollado como lodo de las calles. ¿Qué? O sea que Asiria, al escuchar la predicación de Jonás en la figura de Nínive, sería más acepta que Israel y entonces sería la vara de corrección que haría para tomar a las tribus del norte. Claro que sí, totalmente. Yo no sé tú, pero esta parte realmente me confrontó. Realmente me hizo ver a Jonás de una manera diferente y me hizo darme cuenta que este amor que juzga realmente está pidiendo de nosotros mucho más de aquello que creíamos que significaba amar. Por eso, este es el amor que desafía. Oseas capítulo 8 y verso 1 dice, ponga tu boca shofar, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clama, a mí clamará Israel. Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Y es interesante porque aquí le va a decir Israel, ya cuando ve todo y cuando ve que el juicio llega, sí, pero Señor, yo te hemos conocido, pero ¿sabes qué? Su clamor no es sincero, ¿sí? Es interesado. Ellos desecharon el bien. Ellos ponen a gobernantes y príncipes, ¿sí? En contra del Señor. Fueron empapados, llenados, colmados de idolatría, ¿sí? Y le dicen, y todavía creo que es eh, la ironía de la naturaleza humana, la misma que han tenido nuestros padres y que viene calada en nosotros, al decirle, Señor, pero nosotros te hemos conocido. Y ellos realmente no conocían a Dios. Será de la misma manera para muchos de nosotros que decimos, bueno, pero yo estoy yendo a la congregación, o yo me estoy juntando, yo estoy estudiando, ¿sí? ¿Será que podemos caer también en decir que conocemos al Señor, pero desechamos hacer el bien? Como aquel joven rico que le preguntó a Jesús, a Yeshua, y le dijo, Maestro, ¿sí? Enséñame de lo que es bueno, enséñame lo que es bueno, ¿sí? Y el Padre le dijo, el Señor le dijo, sí, guarda los mandamientos, en ellos encontrarás la bondad, la virtud, ¿sí? Pero el joven rico respondió, Señor, yo ya todo eso lo hice desde mi juventud. ¿Qué quiere decir? Que no es un problema cumplir los mandamientos. Para las personas que dicen, es imposible cumplir la ley. El joven rico, en Marcos capítulo 10, la cumplía desde su juventud. ¿Qué quiere decir, hermano Lincoln? Que cumplir los mandamientos no es demasiado difícil, según lo dice Deuteronomio 30:11. El tema, o lo que quiere Dios de nosotros, es el corazón
detrás de esos mandamientos cumplidos. Y de hecho, Mateo capítulo 7, la Torá hecha carne, lo dice, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es un paralelismo, debería ser una referencia inmediata entre el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, que le dice Señor, Señor. Pero sigue diciendo en el verso siguiente, verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tres características comunes del culto religioso de hoy en día. Hablar en el nombre de Jesús, echando fuera demonios y haciendo en su nombre milagros. ¿Qué quiere decir? Que como también lo dice la palabra del Señor en Deuteronomio, cuando habla acerca de tener cuidado de los falsos profetas, o como lo hace segunda de Tesalonicenses, mostrándonos que el inicuo, el transgresor de Torá, tendrá poder para hacer milagros, no nos dejemos llevar por ello. No va a ser esa la marca de un verdadero hijo del Señor. No son las fábulas, ni los milagros, ni las cosas fantásticas, porque el verso 23 lo declara. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y qué duro escuchar estas palabras, sobre todo porque no lo hago en un tono diciendo, ay, a todos los que lo hacen, porque yo estuve allí. Y digo, bendito sea el Señor que me tomó y que nos tomó y que nos tiene el día de hoy estudiando su palabra, siendo un remanente, siendo una manada pequeña, como lo dice la Escritura. Pero no tengan temor, porque el Señor ha placido daros el reino, lo dijo el profeta. Y a veces parece sencillo, estando del otro lado, juzgar a las religiones o a la cristiandad. Pero eso también va para nosotros, ¿sí? Que podríamos decir, pero Señor, si yo fui a las festividades, Señor, pero si yo guardé el Shabbat, pero Señor, si yo hice esto y lo otro, como está escrito. Pero la palabra dice, caballeros, el que rompe un mandamiento ha quebrantado la Torá. El que rompe un solo mandamiento será juzgado por haber quebrantado toda la Torá. Hermano, no hay forma de volver para Cantares. Me gustaba más los ungüentos, los aromas. Y ahora resulta que este es un amor sin excusas. Este es un amor que nos está mostrando que no alcanza con los varones que estamos siendo cada día. Cuánta pureza y dedicación pide de nosotros el Señor. ¿Será que estamos exhortando a guardar mandamientos a los demás cuando yo aún no tengo un trato amoroso con mi esposa, tratándola como vaso frágil, delicado? ¿Será que yo estoy que le predico a la gente de cómo guardar la Torá y todavía no tengo un trato maduro con mis hijos, sino que los castigo con ira y me enojo? No nos engañemos, hermanos, porque el Señor no puede ser burlado. Y es por eso que tal vez cada vez quedamos menos en este camino a la perfección del Señor. Porque como que cuando empezamos a estudiar los libros de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, cuando estudiamos Job, ¿sí? Dijimos, wow, ya después de Job no queda nada. Luego vinimos al Cantar de los Cantares que nos confrontó y dijimos, después esto no hay nada. Y ahora llega Oseas, que nos muestra que no hay excusas, que nos dice en la relación matrimonial, así fuese tu esposa como es adúltera, pues tu obligación cuál es. Y el Señor empieza a calar en nosotros. Cuánta pureza y cuánta dedicación pide de nosotros el Señor. ¿Sabes cómo es esto? Consagración. Ah, hermano Lincoln, pero todos lo hacen, todos pueden. Tú no. Tú pediste ver la gloria de Dios. Tú pediste que el carácter del Mesías fuese forjado en ti. Si no, no estuvieras el día de hoy, siendo la madrugada para muchos de ustedes, 2, 3, 4 de la mañana, levantándose. Porque este amor nos mostró que no hay excusas. Señor, líbrame de ser un hacedor de maldad. ¿Pero qué es ser un hacedor de maldad? La palabra maldad viene del estrón G458, que es la palabra griega anomía, que significa ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Quiere decir que una persona podría estar haciendo milagros,
y estar quebrantando la Torá. Una persona podría estar echando fuera demonios en el nombre de Jesús porque su nombre es poderoso y aún así el Señor no conocerlo. Quiere decir que una persona podría estar profetizando en su nombre y no necesariamente que el Señor lo conozca. ¿Qué nos hace conocerlos? Dice también Primera de Juan capítulo 2, aquellos que le conocen guardan sus mandamientos. Y el que le conoce creerá en él, y el que cree en él permanecerá en él. Hermano, esto es mucho. Es que esto es un amor que desafía. Oseas capítulo 8 y verso 4 empieza a dar los argumentos de este juicio. Ellos establecieron reyes, pero no fueron escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. El Señor dijo, a mí nadie me preguntó, a mí me borraron de la ecuación. Yo para ellos no fui importante. Y qué importante para nosotros recordar que el Señor debe ser primero, aún en esto, porque en los mandamientos para un rey, de Deuteronomio 17, verso 15 dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y quiero que prestes mucha atención porque con esto vamos a terminar también en esta parte, en este capítulo. Cuando está sobre nosotros un rey que no escoge a Dios, pues al lugar al que vamos a terminar es a Egipto. Que no te quede duda que el Señor te ha elegido, que el Señor me ha elegido. Sin embargo, hoy más que nunca, estas reglas para un rey están grabadas y deben ser caladas en nuestra mente y también en nuestro corazón. ¿Qué tipo de rey y sacerdote queremos ser? ¿Por qué? Porque en el linaje de Israel y en el linaje de Judá eran reyes y aparentemente estaban sobre el pueblo, pero entre ellos no había más que maldad. Oseas capítulo 8 y verso 5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. ¿Se acuerdan que el Señor intentaba purificarlos? ¿Se acuerdan que el Señor quería sanarlos? Pero ¿qué pasaba? Entre más los quería sanar, entre más descubría sus heridas para limpiar lo que se daba cuenta, que había más podredumbre, que había más infección, que esto se había vuelto realmente una gangrena que estaba acabando su vida. 6. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Y ese es considerado en Primera de Reyes capítulo 12 como el pecado de Jeroboam, como lo dice en el verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Hermano Lincoln, pero usted habló de un becerro, eso es idolatría. Y yo, cuando salí del catolicismo y me hice cristiano evangélico o protestante, me quedó muy claro lo de, sí, pero mira la relación que existe entre la idolatría y lo que dice Primera de Reyes 12. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá. Mucha atención porque él lo que hizo fue, dijo, el Señor celebra al séptimo mes, a los 15 días, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a mover un mes. Me pinta cambiarle un mes y así nos celebramos como los judaizantes. Quiere decir que el primero en decir judaizante realmente no fue tu pastor o no fue el líder de la congregación, ¿sí? No fue el apóstol Pablo cuando se refería a las leyes orales, sino que fue este hombre, Jeroboam. Verso siguiente. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Y de hecho, no solamente hizo ahí en Betel, ¿sí? En el límite con Judá, sino también lo hizo al norte, con un lugar llamado Dan. Y luego vamos a ver cómo llenó todo este camino de idolatría. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. ¿Y cómo le consideró Dios el que él había inventado una festividad de su propio corazón? Le llamó pecado.
¿Qué tipo de sacerdotes estamos siendo en nuestros hogares, hermanos? ¿Será que para nosotros es más natural celebrar Halloween, carnaval, fiestas paganas? ¿Y qué actitud estamos teniendo con las fiestas del Señor? ¿Será que nos estamos preparando? ¿Ya hicimos nosotros nuestro calendario de las fiestas del Señor? ¿Sabemos el próximo año en qué fechas caen? ¿Estoy pidiéndome las vacaciones que corresponden? ¿Voy a estar preparado con mi familia? ¿Estoy preparando mi mente, aún mi cuerpo, por ejemplo, para la festividad de Pesaj, donde el Señor nos pone como un mandamiento la milá o la circuncisión? ¿Cómo estoy siendo yo? ¿O me estoy llenando de excusas? Porque ¿sabes qué? La idolatría está ligada al no observar también las fiestas del Señor, como lo declara aquí Primera de Reyes capítulo 12. Hermano, pero este era el amor que juzgaba a este pueblo, a Israel. No, también es el amor que nos juzga a nosotros. Y mira con qué amor el Señor constantemente se acerca a nosotros. Oseas capítulo 8 y verso 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrá mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraño la comerán. Hermano Lincoln, esa me la sé yo, eso es Deuteronomio 28, lo está volviendo a citar. Sí, porque este es el amor que juzga. Y aquí dice, sembraron viento y torbellino segarán, una frase que hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Parecería para Israel que el juicio que ellos recibirían sería peor que el pecado que cometieron, ¿no? Esa es da la impresión, ¿no? Una vez que tú estás en el pecado, pues tú empiezas a jugar con liviandad. No, pero si todos los hombres miran pornografía, no, pero si todos ven ese tipo de películas, no, pero si hoy en día los niños ven esas películas donde hay actores o cosas homosexuales, pero bueno, no puedo estar revisando en Netflix lo que van a ver mis hijos, pero bueno, no puedo estar revisando la precuela o de qué se trata la historia que vamos a ver al cine, pero bueno, lo hacen todos. Parecía que Israel había juzgado con liviandad su pecado y cuando llega el juicio le pareció aún mayor, le pareció aún más, pero la verdad es que Dios a veces nos paga con mucho menos de lo que nosotros realmente nos merecemos. Esto, esto me hace pensar que para Israel, ¿sí? Había considerado no solamente su pecado como una liviandad, sino que para ellos les pareció que el periodo donde el Señor juzgó también fue muy abrupto, ¿sí? Y es que a veces desechamos la paciencia del Señor. Ahora, hoy en día, por ejemplo, estamos en un periodo de gracia, caballeros. Y entonces, como nosotros vemos que cuando uno está mirando algo que no debe ver, pues no le pasó el castigo en el momento, bueno, entonces no está tan mal. Como veo que transgredo el mandamiento de honrar padre y madre y en ese momento pues no muero irremisiblemente, bueno, entonces pues no es tan importante. Como vengo y tal vez maltrato a mi esposa, siendo ella mi ayuda idónea y siendo mi coheredera del reino y el vaso frágil que debo cuidar, pues bueno, como la maltrato, bueno, no pasó nada. Y así estamos como este pueblo. Como no nos viene el castigo inmediato, pues creemos que podemos seguir haciéndola. ¿Sabes qué estamos haciendo? Romanos capítulo 2 y verso 4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad? El siempre estar pensando lo mejor de nosotros. Paciencia y longanimidad. Esto que el Señor extiende su misericordia. ¿Buscando qué? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano Lincoln, ¿qué es esto? Es el amor que juzga. Caballeros, hoy este shofar indigno está sonando el día de hoy. No alcanza, no alcanza. Si no el Señor no se estuviera levantando en esta asamblea hoy, no alcanza con lo que estamos presentando delante de Él. Es que me siento indigno nuevamente de estar aquí. Y es que a veces hasta me tardo en iniciar la sesión porque me tiemblan las piernas de decir, Señor, seguro quieres que salga. Y Él me diciéndome, tú toca shofar, que el que se encarga de limpiarlo soy yo, Señor, júzgame, pero júzgame como lo haces tú, no como lo hace el hombre. Este es el amor que juzga. Y ese es un desafío. Capítulo 8 y verso 7 dice, porque sembraron viento y torbellino van a cegar.
No tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciera extraños la comerán. Devorado serás, Israel. Pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. ¡Wow! Y sabes qué, si bien esto es claro, es contundente, es como que dice, aquí está el amor que juzga, por eso su amor es diferente. Por eso cuando aún Él juzga de manera diferente. Yo no sé si te das cuenta, algo que dice el verso 8, míralo tú mismo. ¿Qué te llama la atención? Mira el verso 8, él está hablando a tu corazón. Él dice, devorado serás, Israel, pronto serás entre las naciones, como vasija que no se estima. Pero, ¿cómo eres devorado y vas a ser entre las naciones? Aquí hay entre líneas una promesa, que es juntarnos en un lugar. Sí, como vasija que no se estima, pero las vasijas, ¿qué se hace, hermano Lincoln? ¿Se destruyen y no quedan nada? No, hermano. Las vasijas se colocan en un campo, ¿sí? Un campo llamado Campo del Alfarero, un lugar donde se colocan todas las vasijas, ¿sí? Y esas vasijas tienen un lugar y es lastimosamente una tierra que es infértil, es una tierra que está llena de sequedad, de vasijas secas. Hermano, vasijas secas, huesos secos. Ese campo es el que dice Mateo capítulo 27. ¿Sí? Este es el esquema de la ciudad y cómo este campo justamente del alfarero, llamado en hebreo Aceldama, ¿sí? Que es este campo de sangre. Hermano Lincoln, yo he escuchado este campo del alfarero. Este es el campo que se compró con la traición de Judas, con las 30 monedas de plata, dice en el verso 7. Y después de consultar a aquellos principales, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Aceldama. Quiere decir que el Señor cumpliría aún con su muerte, aún con su traición, él compraría a precio de sangre un campo de estériles, un campo donde la vasija que no es dada por estima, que fue rota, fue depositado. Quiero que sepas que el Señor no solamente que nos ha redimido y nos ha comprado, sino que de forma literal, Él compró aquel lugar donde nuestros huesos secos quedaron. ¿No te parece este amor que juzga, aún entre líneas, busca, busca nuestra restauración? Este campo que para cualquier persona sería un basurero, sería un campo infértil. Y quiero que decirte algo más. Este campo era usado como fosa común para los extranjeros. Cuando un extranjero moría y no lo conocían, un hueco y su cuerpo allí. No había quien fuese a despedirles. No había quien supiese del paradero de su muerte ni el lugar de su sepultura. Era una fosa común. ¿Quién compraría? ¿Tú comprarías un campo que está lleno de vasijas y de cuerpos muertos de que nadie sabe de qué es? Era un campo de sangre. De allí, de un lugar de vasija de sangre. Hermano Lincoln, sangre, arcilla, arcilla, tierra, vasija, como formó Adán. De hecho, la palabra seldamá viene de la palabra dam, ¿sí? Dam, ¿les suena algo? Dam significa, ¿se acuerdan? Sangre. Hermano Lincoln, sangre, rojo es Edom, Adam. Adam, el hombre, proviene de la Adamá, de la tierra, y es rojo como el Edom y contiene en su sangre el Dam, y este es el Aceldama. Este es el lugar donde tú y yo provenimos, un lugar donde las vasijas totalmente han sido no tomadas en cuenta, un lugar de deshonra. ¿Cómo olvidarnos de aquel que realmente compró aquel campo, aquel que nos dio vida? Caballeros, que nunca se nos olvide que no existe salvación
Y no existe nombre dado a los hombres en el cual encontremos salvación, sino en el nombre de Yeshua, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si quieres quebrantarte ante alguien, pues que sea ante nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la ley no puede salvarnos. La intención de los mandamientos y la ley es que tú y yo, cara a cara, nos demos cuenta de lo miserable que somos y de cuánto necesitamos un Salvador, de cuánto necesitamos que Él venga y juzgue nuestras vidas. Y a pesar, y a pesar de que el grano de trigo caiga en tierra y muera, con la esperanza de que un día seremos resucitados con Él. Oseas capítulo 8 y verso 9 dice, porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora les juntaré. Hermano Lincoln, lo que hablamos de antes, ahí está el juicio, pero dice que nos va a juntar y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Eran dos, en Dan y en Betel, como vimos. Pero ¿sabes qué? Se llenó de idolatría. Imagínate esto. Y lo compara con un asno, un animal que se deja llevar por sus bajos instintos, que es incontenible, ¿sí? A mí me impacta porque dice que con lo que recibía alquiló amantes. ¿Se acuerda alguien quién le daba el dinero? ¿Alguien se acuerda quién le daba? Dios le daba el dinero. ¿Qué hacía con lo que le daba Dios? Se alquiló amantes. Cuando debía acudir al Señor, ellos prefirieron acudir a Egipto, dice. Acudieron y le pagaban aún a Siria, le pagaban y les alquilaban el tiempo para seguir siendo reyes. Por eso dice el verso 10, ¿sí? Por eso dice el verso 10, por la carga del rey y de los príncipes. ¿Por qué? Porque ellos empezaban a cobrarles impuestos y se los daban a Siria. Querían dárselos a Egipto. Uno diría, qué mal que está esto, hermano Lincoln, pero esto es real en nuestras vidas. ¿Será que los dones que tenemos nosotros, que Dios nos los dio, nosotros los pagamos con salario y alquilamos amantes? ¿Será acaso que yo siendo médico, que tengo un don que Dios me dio, pues yo ando pensando simplemente en cómo cobrar, en cómo tener ganancias, en cómo pienso en los pacientes y en vez de pensar en pacientes, en personas, ando pensando en números? ¿Será acaso que siendo yo un comerciante donde Dios me da la oportunidad de poder bendecir a los demás, pues para mí las personas simplemente son transacciones? ¿O será acaso que un don que el Señor me puede dar, por ejemplo, como en la música, en vez de exaltarlo a Él, pues lo que yo busque es exaltar al mundo? ¿Será que con los dones que Él nos da, con el salario que Él nos da, yo estoy alquilando amantes? Este es el amor que juzga. Oseas capítulo 8 y verso 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, por cosa extraña. Familia, les quiero compartir el paganómetro. ¿Quieres medir qué tan paganos somos? ¿Quieres medir y estar de frente? Este verso es para nosotros. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos por una cosa extraña. ¿No te parece o no nos parece extraño andar vestidos de muertos? Eso eso es normal, sí, normal. Andar mojando a la gente con agua y carnaval, sí, sí, eso es normal. Andar orándole y teniendo un árbol dentro de una casa lleno de un montón de cosas con regalos debajo y con un viejo que se mete por una chimenea. No, eso es normal, sí. Se lo cuento a mis hijos. Eso es normal. Un conejo que viene y que trae unos huevos, y eso es normal. Un hada que le saca los dientes, sí, sí, eso es normal. Pero cuando viene la ley del Señor, sus mandamientos, ¿cómo son para nosotros? Mira que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:14, algo que es tremendo. Él dice, el hombre natural, el hombre pagano, pues no percibe las cosas que son del Espíritu del Señor. Para él son locura, como que no las puede entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque se deben discernir como espiritualmente, ¿sí? La palabra de Dios, las palabras de su ley, pues son grandeza pura. ¿Qué actitud estamos teniendo, caballeros, con respecto a las fiestas del Señor, al Shabbat?
¿sí? A las santas convocaciones, al preparar nuestro corazón. Este año inicia la cuenta de 7 años, caballeros, del ciclo de la Shemitah, ¿sí? Del ciclo del perdonar deudas. Tenemos 7 años para cumplir por primera vez este mandamiento como corresponde. ¿Ya lo estudiamos? ¿Ya nos preparamos? ¿Ya sé cuándo son las fiestas del Señor? ¿Me estoy preparando con todo mi corazón? Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tomadas por cosa extraña. Si para nosotros es más normal andar celebrando una fiesta pagana que estar estudiando y decir, pero ¿qué es eso de Yom Kippur? ¿Y qué tiene que ver eso de Pesaj? No, es que esas son palabras extrañas, pero Halloween no suena muy lindo tampoco. Este es el amor que juzga. Oseas capítulo 8 y verso 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No lo quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Imagínate esto. Y no volvieron de forma literal. Ya sabemos que quisieron ir a So, ¿sí? Rey de Egipto, no pudieron. Lo tomó al rey Oseas, hijo de Ela, y lo metieron en la cárcel del palacio y que finalmente se lo llevó a Siria. Pero sí se volvieron en su corazón. Sí se volvieron en su corazón. ¿Por qué? Porque quisieron ser como Egipto y lo tuvieron en su corazón. Ahora, yo no sé si te das cuenta, aquí dice, no lo quiso el Señor, ahora se acordará de su iniquidad. ¿Qué no quiso el Señor? Mira el versículo. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que no quiso el Señor? Hermano Lincoln, ahí está, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que nosotros tenemos varios tipos de sacrificios, pero hay uno en particular que se llama el Shelamim. El Shelamim es conocido como la ofrenda de paz. Y aquí lo especifica Levítico capítulo 3 y verso 3. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida al Señor. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ella y sobre los ijares o sobre los lomos, y con los riñones quitarán la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para el Señor. Esto es un shelamim. Esto es algo muy característico y de hecho les puse por eso la foto de los hijos de Eli que usaban estas ofrendas de shelamim como una vergüenza totalmente. ¿Por qué? Porque lo que dice esto es que todas las grosuras son para el Señor, son para el altar del Señor. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues con esto se mantiene justamente el altar encendido. La grasa es combustión pura, ¿sí? Pero ¿qué hacían estos sacerdotes como los hijos de Eli? Tomaban aquello que le pertenecía al Señor y se lo terminaban comiendo ellos mismos. O sea, que la idea de los shelamim, ¿cuál era? Era que Dios, en la figura de los sacerdotes y del pueblo, se sentaban a comer. ¿Por qué? Porque no hay una mejor forma de estar en paz con el otro que sentarse a comer algo, que sentarse a compartir con alguna persona. De hecho, por eso también dice la Torá que nunca te sientes a comer con los impíos. ¿Por qué? Porque si tú te invita a alguien y te dice, hermano, ¿cómo estás, profesor, amigo? Ven que te invito a almorzar juntos y te cuento un proyecto. ¿Tú crees que comiendo en la misma mesa con él, comiendo su comida, le vas a poder decir que no? Si él te ofrece un negocio que no es lícito, ¿tú crees que metiéndote la pizza en la boca que él pagó, comiéndote la carne que él preparó en su casa, vas a poder decir que no? Pusiste anzuelo en tu boca, hermano. Y aquí el Señor le dice, ustedes armaron la mesa, ¿no? Sí. Ustedes vinieron con su ofrenda de paz. Sí, Señor, con los shelamim. Y el Señor que les dijo, yo no quiero comer con ustedes. Yo no voy a comer con ustedes. Esto es tremendo, familia. Era para ellos un ritual vacío. No porque lo sea, porque esto es un ritual que lo puso el Señor, sino que ellos lo volvieron vacío. Ellos lo volvieron sin sentido. Hermano Lincoln, yo siempre hablé en contra de los hijos de Eli. Usted me está comparando con los hijos de Eli. Hermano, este es un amor que juzga. Y la pregunta es, ¿quién está juzgando sobre nosotros?
¿No nos hemos llenado la boca de decir que estamos en el tiempo del Espíritu Santo? Dice que Él nos redarguirá de juicio. Si alguien el día de hoy está siendo confrontado, quiero decirte, hermano, no eres el único. Entre más profundizo en la palabra, más harto estoy de mí, más cansado estoy de mí. Es que siento que entre más aprendo la palabra, le digo al Señor, ¿por qué no me eliminas? ¿Por qué insistes tanto? ¿Por qué aún en medio del juicio que yo merezco, me das estas promesas de que me vas a juntar, que me vas a limpiar, que entre las naciones, a pesar de ser disperso, me vas a volver a tomar? ¿Por qué no simplemente juzgas como juzgan los dioses de las naciones y me fulminas porque es lo que merezco? Porque la paga del pecado es la muerte. Y el ver cuántas veces he actuado mal, y ver que su amor sigue estando ahí, me quebranta. Oseas capítulo 8 y verso 14. Olvidó, pues, Israel a su hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Él edificó templos, Israel edificó templos, pero no fueron para el Señor. ¿Quién fue quien los hizo? Por eso el juicio viene para ellos. Y Judá, Judá que debía ver cómo fue su hermana, como dice la profecía de Ezequiel, vio a su hermana y se encendió de lujuria más que ella, dice la profecía. Judá, dice, multiplicó ciudades fortificadas. En vez de volverse al Señor, dijo, bueno, si los asirios van contra nosotros, pues armamos nosotros nuestro gran fortaleza, nuestras grandes murallas, y ya la hemos estudiado hasta el hartazgo, caballero. Segunda de Reyes 17, 18, 19, fueron asediados, vino Sennacherib, su confianza tenía que estar puesta en el Señor, que fue el único que realmente les libró. ¿Por qué? Porque aún las ciudades fortificadas, dice, mas yo meteré fuego en sus ciudades y el cual consumirá sus palacios. Y fue lo que pasó en el año 70. El Mesías tomó esta misma profecía y le dijo, no se jacten en lo bonito de los palacios, el bonito del templo. El Señor no habita más en templos hechos de manos humanas. De hoy en adelante, dice, este templo va a ser destruido y en 3 días lo voy a reedificar. Su templo, el Mesías, nuestro hogar. Él nos llama a ser piedras vivas de ese templo. ¿Qué estamos fortificando, caballeros? ¿Qué estoy fortificando yo, Señor? Toda una vida estudiando, formándome, y entre más llego al culmen de lo que siempre soñé, me doy cuenta que es un lugar totalmente vacío. Sí, es una bendición poder servir a las personas, sí, pero es muy delgada la línea. Señor, tengo temor, Santo Padre, de no entender que no existe mayor fracaso en la vida que tener éxito en las cosas que no son eternas. No existe mayor fracaso en la vida que te vaya bien en lo económico y a causa de eso olvidemos al Señor. No existe mayor fracaso en la vida que seas un hombre conocido y famoso por los demás, pero ausente en tu casa. No existe mayor fracaso en la vida que conocer las letras del mundo y haberte ocultado el pensamiento a las cosas de Dios. Este es el juicio que está sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Vamos a seguir con el discurso de ya estoy bajo la gracia? Y no me acordaré de que Dios es Dios justo y que una de las noticias más terribles es que el Señor es bueno. Y si el Señor es bueno, el Señor es justo. Y si Él es justo, pues Él juzgará. Él juzgará, Él no hará pasar al impío, al pecador por santo, ni al santo por pecador. Señor, ayúdanos. Yo en mis fuerzas no puedo. No puedo si aún venir a estudiar y aún compartir este mensaje, Señor, ¿sabes cómo me cuesta? Es que mira, te necesito. No quiero bajar al sepulcro como los reyes que han precedido a Israel.
dejando a sus hijos desolación, muerte a su paso. Instrúyenos tú, Señor. Moldéanos tú. A otros dales riqueza, placer, fama. A mí moldéame, Señor. A nosotros moldéanos. Haznos como tú quieres. Y hoy, Señor, venimos delante de ti a decirte, Señor, por favor, por favor, por favor, por favor, no te canses de mí. Esta vez sí obedeceré. Por favor, extiende una vez más tu mano de misericordia y gracia sobre mí. Y haré entender a los transgresores tus caminos, Señor. Padre, tengo un temor, Señor. Ya no al infierno y ya no a los castigos. Yo tengo un temor de vivir sin ti. Yo tengo un temor de repetir la historia de Israel, Señor. Que en la prosperidad, que en las cosas buenas se enfrascó en este mundo, Señor, y perdió lo genuino de vivir junto a ti. Yo anhelo vivir contigo, Señor. Moldéame, Señor, trabájame, Padre. Muchas veces he orado, Señor, y hemos orado, rogándote, Señor, que seas benevolente y misericordioso, pero desde un temor a no sentirnos incómodos ni confrontados, Señor, pero ya no quiero más eso, no queremos más eso, Señor. Hazme conforme a ti, Señor. Padre, aunque con temor, Señor, reverente, exclamamos estas palabras, Señor. Padre, no queremos bajar al sepulcro sin haber hecho aquello que tú querías que hiciéramos para ti. Imponnos necesidad, Señor. Levántanos de madrugada, Señor. Corta nuestro sueño. Pero déjanos estar delante de ti. Queremos conocerte. Yo quiero conocerte más, Señor. Déjame conocerte más. Déjame estar cerca de ti. Mira que te necesito, Señor. Gracias, amado Padre, por este amor que nos das. Y gracias por cada uno de estos varones, Señor. Prefiero uno de ellos que te buscan, Señor, que te consagran, que se levantan a buscarte. Que 1000 de ellos afuera, Señor. Que 1000 amigos que ofrece el mundo. Te bendigo, Señor, y te doy gracias. Amén. Este es el amor que desafía. Este amor que juzga y aún entre líneas quiere nuestra restauración. ¿Qué haremos, caballeros? ¿Qué haremos a partir de hoy? Es mi deseo y el deseo del Señor que hagamos teshuvá de todo nuestro corazón, que volvamos a casa, que volvamos a Él. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.